Hola, ¿qué tal? Soy el padre Byron Cadman. Por ahí a veces me conocen como un padrecito, un sacerdote millennial. Y esta es la historia de mi vocación para apóstoles de su amor. Bien, muchas gracias por dejarme contar mi vida y que hay personas que la escuchen. Sobre todo quisiera que miren aquí la obra de Dios, cómo Dios hace posible que en cualquier vida humana que se dispone y que acepta su llamado, puede Él manifestarse sobremanera, inclusive a pesar de la debilidad, la poquedad y los pecados personales. Bueno, antes de mi conversión tengo que remontarme a mi infancia, ¿no? E inclusive hasta el parto, ¿no? O sea, cuando yo fui traído a este mundo, porque existe un contexto ahí que yo desconocía, pero que luego en Dios lo conocí, me lo contaron, y es que la Santísima Virgen María me rescató. Yo debía haber muerto justamente cuando nací. Hubo un problema con mis pulmones y me desahuciaron. Era un hito de una semana solamente o días de nacido. Y no querían atenderme hasta que misteriosamente una señora se presenta en el hospital y le da las instrucciones a mi abuelita, porque mi mamá estaba en cama, o sea, había dado cesárea, por cesárea me había dado a luz a mí, entonces no podría ella levantarse. Mi abuelita es la que me lleva al hospital, a otro, hasta que se encuentra con una señora que le dice, venga, yo le voy a llevar aquí, la llevó a un lugar dentro del hospital, un cubículo, le dijo, quédese aquí, alguien va a venir y tranquila. Entonces, él se quedó ahí esperando hasta que llegó un doctor, preguntó, le dijo, yo me voy a hacer cargo del niño, pero me libro de cualquier responsabilidad. Este niño solamente se salva como un milagro porque está muy mal, ¿no? O sea, estaba como muerto, ¿no? Entonces le dijo, pero allá hay una capilla, ahí está la medalla milagrosa, vaya y pídale al Señor por medio de ella. Mi abuelita fue, comenzó a orar y al mismo tiempo mi mamá estaba en su cama orando por mí, sabía que estaba muy mal, ¿no? Y sucede que escucha que le dicen, la mamá del niño, Byron Catman, la mamá del niño. Y dice, aquí estoy, es mi abuelita. Entonces ella va y le dice, ha reaccionado, no sabemos cómo, pero está reaccionando, ¿no? Y eso em, propició, ¿no? Que inclusive mi abuelita sea muy devota de la medalla milagrosa. Y ya luego me recuperé y ya, sin ninguna complicación, sin nada. O sea, sin nada de absoluto, ¿no? En absoluto. Y luego mi abuelita preguntó por todos lados dónde está la señora, ¿no? Que vino, porque estaba vestida como enfermera. Preguntó, estuvo como 2, 3 semanas en el hospital, todos los días la buscaba y nunca la encontró, ¿no? Entonces ella había sentido realmente que o bien fue algo solamente humano, pero que Dios igual se valió de eso, o que realmente la Virgen María pudo habérsele aparecido y haber salvado la vida de este hombre que habla en ese momento, ¿no? Entonces me salvó, yo no sabía. Ya había una primera muestra de parte de Dios para con un alma que quería que sea sacerdote, ¿no? Pero ya en la familia el contexto religioso era muy básico, quizá por decirlo de la forma más benévola, ¿no? Muy básico. Por aquí un poco de católico, a veces donde los evangélicos, por acá. Sé que mi papá me llevó una vez hasta los de Pare de Sufrir, estuve con los mormones, porque, o sea, les daba casi lo mismo, ¿no? Estar aquí, allá, no importa. Y yo crecí así, sé que hice la primera comunión, me confesé, no tengo memoria de eso en absoluto, no tengo memoria de haber ido a una misa cuando niño ni cuando joven, para nada, para nada. No sabía en ese entonces, yo qué sé, 14, 15 años, nada de la iglesia, nada de Dios, nada de la Biblia. Venían los testigos de Jehová, golpeaban mi puerta y me preguntaban, ¿usted cree en Cristo, cree en Jehová, cree en Dios, en Yahvé? Y yo decía, no sé en qué creo, ¿no? Entonces aprovechaban y comenzaban a hablarme y yo, bueno, ya, siga, siga, siga. Y luego cuando ya venían siempre me escondía y no quería saber absolutamente nada de eso de Dios, de esas cosas que hablan, ¿no? Para mí la vida era solamente mis entretenimientos, mis deseos, mis
admiraciones, mis sueños personales y nada más, ¿no? Luego ya comencé un poquito a sentar cabeza, pero eso fue como a los 17 años, ¿no? Pero entre los 13 años más o menos y los 17 ocurre la separación de mis papás. Y en ese momento ellos se focalizan en ellos mismos, ¿no? Pasan todo el tiempo peleando, hay que, como perro y gato, ¿no? Feísimo, una cuestión muy, muy, muy fea, vivirla, ¿no? Y entonces nosotros, mis hermanos y yo, quedamos totalmente a la buena de Dios. Nosotros íbamos, nos perdíamos unos días y ellos ni sabían dónde estábamos, ¿no? Íbamos donde mi abuelita, donde un tío, regresábamos donde mi papá, o íbamos donde mi mamá, nos quedábamos en una fiesta, a dormir donde unos amigos, yo tomaba, fumaba, andaba de aquí para allá con una chica, con otra. Mi mundo se volvió eso, luego era el deporte, hacía mucho deporte, luego también los videojuegos, o sea, andaba en eso, ¿no? Fiestas, mujeres, videojuegos, y recién tenía 14, 15 años, ¿no? Pero como yo vivía en la ciudad y ahí son un poquito más liberales y se hace ya de todo, ¿no? Mi papá mismo me dijo, me fue a dejar a mi primera fiesta, que tenía 13 años, y me dijo, ay, si quiere tome, ¿no? Me dijo así, como que bueno, ya, solo no se emborrache, pero tome, tome. Y pero yo, ¿qué voy a controlar eso, no? Entonces yo tomando y aquí, acá, todo eso. Me ofrecieron también droga muchas veces, pero no lo hice porque algo sí me dijo mi papá y en eso sí se me quedó bien grabado. Me dijo que no consuma nunca droga, ¿no? Que no haga tres cosas en la vida, me dijo, y una de ellas era no consumir droga. Entonces eso estaba como bien clavado ahí. Y cuando me ofrecían, les decía, no, no hay nomás, eso paso, ¿no? Y luego, em, en la búsqueda también de mi felicidad, ¿no? Porque veía que mi familia estaba destruida, ¿no? Entonces la que me sostenía un poco más y me sentía acogido era con mi abuelita. Entonces con ella estaba, él- la cuidaba también, ella me cuidaba a mí. Y escuché que mi papá fue a un retiro porque él, por la separación con mi mamá, se dedicó más o menos 3 años a gastarse todo el dinero que tenía. Todo el dinero. Se alcoholizaba, casi todos los días estaba borracho, ¿no? Y yo también había caído como en una especie de negativismo con él. O sea, ya, ¿quién es él? Es un borracho, ¿no? Que anda por ahí así 3 años, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tengo que ver cómo yo hago mi vida, ¿no? Veo que mi papá y mi mamá ahí andan en sus cosas, no puedo confiar en ellos, no puedo hacer nada con ellos. Pero me enteré de que mi papá se fue a un retiro. Y yo dije, ah, se fue a un retiro, seguramente se fue con sus amigos a tomar, ¿no? Como siempre. Pero después de ese retiro, él sale y dijo que ya no iba a tomar. Yo no le creí. Me acuerdo de cuando lo fui a recibir porque se hace como una especie de bienvenida. Uno va para allá, este, lo recibe, él da como su compartir, su testimonio. Ah, me he encontrado con el Señor y así. Entonces yo ni siquiera me bajé del carro, estuve ahí, ya que venga rápido. Se subió en el viaje, ni le hablaba. Llegamos a la casa, me daba como lo mismo. Pero él me decía que no iba a volver a hacer eso, ¿no? Que ya no iba a tomar. Y pasó una semana, 2 semanas, un mes, ¿no? 2 meses, y ya no tomaba, y no tomaba, y no tomaba. Y para mí eso fue como una cosa, ¿qué fue lo que le pasó, ¿no? ¿Qué hay en ese retiro? ¿Qué le hicieron para que haga las cosas bien? Entonces, desde ese momento va a comenzar mi conversión, ¿no? Por mi familia, digamos en este caso por mi papá, yo comencé a tener una vida desordenada, pero por mi papá también llegué a ordenarla, ¿no? Por el testimonio que él me dio. Sucede que entonces él me invita al retiro, él entra a mi colegio, yo estaba en el último curso, en sexto curso, tercer año de básica creo que se dice ahora, bueno, no, de bachillerato se dice. Entonces él entra ahí, pide permiso, me llama, me dice, dame tu cédula. Yo le digo, ¿para qué? Me dice, dámela. Se la di y me dice, vas a hacer un retiro como el que yo hice. Y le decía, no, no, yo no quiero. Me dice, sí, sí, te lo pido de favor, ¿no? Inclusive vi ahí como que me decía, por todo lo que yo he cambiado, hazlo por mí. Y yo como que, claro, ya tenía él autoridad sobre mí, ya tenía ya una cara moral, ¿no? Para decirme, hazlo. Y yo no poder como huir de eso porque me estaba dando su testimonio constantemente de que estaba cambiando, ¿no?
Entonces dije, bueno, está bien. Y yo entré a ese retiro con pantalones rotos, un peinado emo, eh, a veces hasta me pintaba de negro, ¿no? Aquí, ¿no? Unas camisetas, bueno, o sea, entré como una persona bien, bien, o muy, muy mundana, ¿no? Pero bien, muy mundana. Y estuve ahí todo, enojado, hablaban de Dios, una charla, otra charla, pero yo decía, ¿qué les pasa? ¿Por qué hablan tanto de eso? Que aquí y acá, Y no sé en qué momento, ni de qué forma, es pura gracia de Dios, como si yo me ablandé, ¿no? No sé en qué momento. A mí me ponían a hacer oración y me decían, ahí está el Santísimo, ¿no? Y yo decía, el Santísimo, ¿qué es eso, no? Y estaba la custodia con la Eucaristía y yo no sabía nada de eso. Pero veía que arriba en el techo había como una cruz y yo decía, ah, ese debe ser el Santísimo, ¿no? Y, ¿no? Yo decía, ¿qué pasa que está el Santísimo ahí? Porque no entendía nada. No sabía lo que era la Eucaristía. Miraba arriba al techo y pensaba que eso era Dios, ¿no? Lo que ellos decían y a lo que se arrodillaban. Entonces yo estaba muy frío, muy, muy renuente y todo, pero no sé en qué momento algo pasó y lo que me cautivó fue mi inteligencia. Fue como una especie de gusto, de deleite por mm, los argumentos que daban y por lo que enseñaba Jesucristo. Y como les decía antes, yo estaba como buscando algo así como, a ver, ya que mi familia no sirve, entre comillas, ¿no? Y yo sé que con ellos no voy a llegar a ningún lado. Estaba buscando yo mi propio camino. Al ver que lo que proponía Jesucristo era interesante, me comenzó a seducir solamente intelectualmente. Mi primer encuentro con el Señor fue solamente racional, puramente racional. Entonces comencé a leer la Biblia. Interiormente mi corazón no había cambiado, ¿no? O sea, yo no es que lo amaba y no es que yo dejé de hacer las cosas malas, yo seguía en lo mismo, pero mi inteligencia comenzó a darle apertura y comencé a leer la Biblia, comencé a leer el catecismo de la Iglesia Católica. No sé qué joven actualmente hace eso, o sea, que toma el catecismo y comienza por sí mismo a leer y a intentar entender y si no entiende a preguntar o a consultar en internet. Entonces yo comencé a hacer, no sé ni por qué, solamente me parecía tan interesante y yo decía, parece que ahí puedo encontrar mi camino, ¿no? Es lo que a veces les pasa a muchas personas que consideran a Jesús como solamente como un profeta, ¿no? Como un iluminado, ¿no? Entonces toman sus teorías, toman sus palabras. Algo así me estaba pasando, estaba como en ese primer nivel yo, ¿no? Y entonces tomaba y decía, eso me puede servir para mi filosofía, para mi forma de pensar, para mi forma de ver la vida. Entonces leía acá, comparaba y decía, todo me parece tan bien, tan bueno, tan racional, tan inteligente, tan coherente, que habla de la virginidad y digo, me parece interesante esto, ¿no? Veo que hay ahí algo superior al hecho de andar por ahí con una y otra persona, ¿no? O sea, me parece muy, muy chévere. La cuestión, yo qué sé, de amar al prójimo, de perdonar, de todo eso, yo decía, es verdad, porque cuando uno tiene odio, y bueno, todo era puramente racional y era como una especie de meditaciones solamente personal. Hasta que llegó el día en que en un encuentro yo fui, asistí y me hablaron acerca de alguien que yo antes no conocía y me dijeron quién era la Santísima Virgen María. Cuando yo conozco a la Virgen María, después de todo lo que yo había leído y todo, no sé por qué nunca me encontré con eso, o quizás no lo entendía y por eso lo salté. No me encontré tampoco con la cuestión de los santos, ni tampoco me encontré con la Eucaristía cuando yo leía, porque más era Biblia, Biblia, Biblia. Y en el catecismo al principio pues no se toma o no se toca tanto esos temas, ¿no? Entonces cuando yo fui a este encuentro, sucede que, ese, me hablan de alguien que no conocí, de la Virgen María, a la par de ella me hablan de los santos, y por último, me dicen que Dios está realmente presente en la Eucaristía. Eso hizo que lo que yo conocía intelectualmente venga al corazón, ¿no? Es como una especie de, de encarnación de eso intelectual, de eso teórico que yo tenía y que se hizo aquí en mi corazón, ¿no? Y eso fue maravilloso, fue una cosa tremenda, cosa que mi primer momento profundo de oración consistió en ir apresuradamente a una capilla, ponerme de rodillas y pasar ahí unas 3 horas delante del Santísimo, de rodillas,
como atontado, ¿no? Estaba así solamente mirando y realmente anonadado, espantado, pasmado, no sé, estaba así como, wow, ¿no? Solamente lo miraba, no pensaba en nada, solamente decía, ahí está Dios. Y eso yo lo sabía con total certeza, ¿no? Tenía una fe tremenda, decía, ahí está realmente Jesucristo, el que me salvó, el que murió por mí, del cual yo he leído, al que he admirado en este tiempo, está vivo y está realmente ahí. Y llegué a la Eucaristía gracias a la Santísima Virgen María. Y lo que me propuso la Virgen María, Jesucristo, los santos, es la santidad. Entonces eso se me pegó, se me clavó tan fuertemente, ¿no? Yo dije, yo tengo que ser santo. O sea, hubo un cambio tremendísimo, ¿no? Desde no conocer, un conocimiento solamente intelectual, hasta luego ya algo afectivo, ya nació la fe por la gracia de Dios. Y luego no solamente creer, sino que ahora, o sea, yo quiero ser santo. No sé cómo, pero yo tengo que serlo, ¿no? Y comenzó todo este deseo de entrega total y absoluta a Dios, ¿no? Y en este momento es cuando viene este, em, ya mi camino de formación en el seminario, porque créanlo, en el momento que yo conocí el sacerdocio y en el momento que yo tuve una seguridad de que Dios me llamaba para el sacerdocio, que ocurrió en una peregrinación a la cual yo asistí, le pedí al Señor que me ayude un poco y fue pura gracia, ¿no? Yo me duermo ya, o sea, ya en la cama, regreso a la casa, me despierto el otro día y tenía la seguridad total y absoluta de que Dios me llamaba al sacerdocio. Pero así, pura gracia. Yo no estuve cavilando, pensando, reflexionando, ¿será que sí, será que no? Lo que tengo que dejar, lo que tengo... No, no, no. Solo me desperté y tenía una total certeza. Y por ello, en 2, 3 días me fui de la casa ya, ¿no? Me fui, lo dejé todo, ¿no? Me fui de la casa con 3 camisetitas, 2 pantalones y dije, con esto voy a vivir toda la vida, ¿no? Porque claro, yo ya pensaba, yo quiero ser santo, ¿no? Y hacían los santos así, entonces yo también quiero, ¿no? Entonces dejé todo, me fui a buscar el sacerdocio, no sabía cómo ni dónde. Estaban en vacaciones, entonces no podía entrar todavía. Me fui a una parroquia, ahí estuve 3 meses y luego entré al seminario. Entré al seminario, estuve allí medio año y al medio año ya quería salir del seminario. ¿Por qué? No porque no quería ser sacerdote, sino que quería salir porque veía que no podía realizar totalmente eso que yo deseaba, ¿no? La santidad. No sé por qué. Quizá era por la cuestión de que no había más tiempos de oración. Estaba acostumbrado yo a ir al Santísimo mucho tiempo, ¿no? Yo iba y me quedaba ahí. Y en el seminario habían horas establecidas o medias horas solamente. Entonces yo decía, no, no, yo extraño esto otro. Hablé con el director espiritual que tenía en el seminario en ese entonces y él me dice, hay una comunidad religiosa que es contemplativa, lo que tú quieres, pero también es misionera. Entonces me presentaron a la comunidad, hablé con un seminarista, luego con el sacerdote. Y dije, esto es, esto es. Porque fui a un retiro con ellos de una semana y todos los días hacíamos 7 horas de oración. Todos los días en ese retiro, ¿no? De oración en silencio delante del Santísimo. Entonces dije, ese es el camino, ese es el camino. Y me dicen, aquí también ayunamos, hacemos penitencia aquí, acá. Y dije, ese es el camino, esto es, ¿no? Eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, no pude salir inmediatamente del seminario porque el obispo me dijo que le tenga obediencia. Él decía, tú no me debes obediencia, pero te pido, haz un acto, ya el voto de obediencia, hazlo ahorita, no te vayas, me decía, quédate, también te necesitamos en el seminario. Y yo, está bien, me quedé. Y me quedé un año más, ¿no? Y entonces, en ese año, 3 veces yo fui al obispado, a su oficina, a decirle, déjeme ir, ¿no? Déjeme salir. Y 2 veces me dijo, no. Otra vez me dijo, no, eso no es para ti. Y la última vez, después de que yo hice una vigilia, o así, solo con esa intención, que el obispo me dé permiso, ¿no? Entonces el obispo me ve entrar a su oficina y sencillamente me dijo, tienes el permiso, puedes irte, ¿no? Y entonces en el año y medio que estuve en el seminario, ya salí del seminario, me fui a la comunidad religiosa, pero seguí estudiando, es decir, que yo continuaba yendo al seminario, pero solamente por la parte académica, ¿no? Y de la formación y todo, espiritualidad, misión, ya en la comunidad. Entonces desde allí ya estoy en la comunidad Communio Sanctorum, realizo toda mi formación que ya se iba perfilando a lo que Dios me iba a pedir en el sacerdocio, ¿no? Y es que me iba dando cuenta, ya que contaba con 2 sacerdotes que me acompañaban, uno anciano y otro joven.
en ese entonces era seminarista, pero luego sacerdote, que tenía un conocimiento de Dios muy profundo, ¿no? De pocas personas que yo conozco, ¿no? Que el uno es alemán, el otro es ecuatoriano, y, o sea, han vivido para leer libros, ¿no? Y para orar y para interiorizar. Esa es su vida, ¿no? Es una cuestión, realmente son dos personas geniales, son brillantes, ¿no? Entonces yo me arrimé a ellos, pues. Entonces comencé a escuchar, me encantaba escucharles. A veces ellos daban retiros a personas, también me llevaban a mí, ¿no? De unas comunidades religiosas o de algunas parroquias, ¿no? Esas personas. Y yo iba y pasaba los 3 días o una semana solamente escuchando, todo el tiempo escucha, era como una especie de esponja que asimilaba todo, ¿no? Lo iba interiorizando y se me comenzó también a hacer algo común el hecho de profundizar los temas, de interiorizarlos, de aprender más, ¿no? Y entonces, cuando yo iba al seminario, solamente menciono esto rápidamente para que se hagan una idea de lo que Dios iba haciendo, ¿no? A través de esas personas, también a través de la comunidad religiosa. Y es que iba al seminario y habían clases en las que los seminaristas preferían preguntarme a mí que al sacerdote. Porque a veces yo tenía que en plena clase levantar la mano y decir, padre, entiendo lo que dice, pero eso no dice la iglesia, ¿no? El catecismo de la iglesia católica dice otra cosa, ¿no? O el derecho canónico dice otra cosa, o el papa ha dicho esto de acá, o esta encíclica, o este documento. Y entonces a veces habían como una especie de roces ahí en el aula, ¿no? Y yo les decía a los seminaristas, yo les digo, a ver, es fácil, ¿no? Consúltenlo, ¿no? Vayan, lean el catecismo o lean acá y ustedes se van a dar cuenta. Entonces a veces el padre también, ahí había una especie de roce, pero yo siempre lo hacía con mucha caridad, con mucha humildad, ¿no? Nunca iba a confrontar, ¿no? Como que tú qué sabes, yo que no, no, nunca hice eso. Por eso es que nunca, yo no me llevé mal con algún sacerdote, para nada, todo muy bien, muy bien. Pero sabían, me decían, tú eres más dogmático, me decían, tú eres más, este, teólogo, alguna cosa así me decía, ¿no? Nosotros le explicábamos como para que entiendan mejor acá. Yo le decía, sí, pero, o sea, no había un conflicto, ¿no? Pero a veces sí, tenía que contradecirles, ¿no? Entonces a veces estábamos en la clase y me preguntaban, Byron, ¿y lo que dice es cierto? Me decían así. Yo le decía, sí, 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 es verdad. O le decía, no, no, olvídate de eso, eso no está bien, ¿no? O sea, porque yo aprendía bastante de esas personas, ¿no? Y cuando yo llegaba de las clases, si ustedes ven mis cuadernos, bueno, no tenía cuadernos, tenía solamente un cuaderno para todas las materias. Asistí, o sea, tenía un cuaderno para todo un año. Y en ese cuaderno ponía todas las materias, todas, todas. ¿Y cómo hacía yo? Nunca las clasificaba, digamos, 20 hojas para esto, 20 hojas para esto. No, no. Ahí están las 100, 200 hojas, son para todas las materias. Lo que yo hacía era sencillamente poner, yo qué sé, teología fundamental, escribía, hacía una línea y luego decía liturgia, una línea y escribía y así. Entonces cuando yo repasaba las notas, tenía que necesariamente estudiar todo otra vez, ¿no? Iba haciendo todas las hojas y tenía que ver todo, liturgia, derecho canónico, yo qué sé, espiritualidad, todo, todo. Y eso me gustaba bastante porque necesariamente repasaba lo que yo veía, ¿no? ¿Por qué Dios estaba preparando eso? Según lo entiendo, ¿no? Es justamente para el apostolado actual que manejo, ¿no? Para el apostolado actual que tengo. Que no es solamente virtual, sino que para lo que la gente me busca normalmente, obviamente que es para la misa, la comunión, la confesión, pero si ustedes ven a gente así físicamente, personalmente, para lo que me busca es para hacerme preguntas. Padre, tengo una duda de esto de acá, escuché a un sacerdote de esto de acá, padre, eso de aquí, eso de acá. Y, o sea, saben normalmente que van a encontrar en mí alguna duda, alguna respuesta. Y si es que no sé y tengo alguna duda, le voy a decir, voy a investigar, ¿no? Y luego le voy a dar la respuesta que necesita, ¿no? En el caso de que exista también, ¿no? Porque a veces hay respuestas que no se pueden dar o no hay. Y luego eso lo viví desde seminarista, diácono, primer año de sacerdote, segundo año de sacerdote, lo viví así fuertemente. Y entonces viene ya este proyecto de evangelización, ¿no? Que es como la tercera parte de mi vida, ¿no? De mi historia. Y es cuando ya yo llego al sacerdocio,
me doy cuenta de la capacidad de influencia que tiene un sacerdote, cómo puede impactar la vida de las personas. Y no estoy hablando de todas las personas o de muchísimas personas, quizás solamente de una, ¿no? Pero cómo le impacta y le hace tanto bien, ¿no? Entonces eso yo lo iba también interiorizando y decía, actualmente me doy cuenta que el mundo está en una especie de tiniebla, de penumbra completa. Es como una especie de, de oscuridad que va como llenando toda o vaciando, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Y la gente está como confundida, no tiene claridad de muchas cosas. En cosas naturales tampoco tiene claridad. En cosas inclusive científicas, filosóficas también, no tienen claridad. En cuestiones de arte también. Y yo me daba cuenta que también en cuestiones de Dios hay una oscuridad, hay una falta de claridad tremenda. Y sentía como un llamado a dar claridad en cuestiones de la fe, ¿no? Entonces dije, ¿cómo puedo hacer eso? Muchas personas me decían, padre, abra un canal, póngase una página aquí en internet. Yo decía, no, no, no. Y así más o menos me estuvieron diciendo como 3 años, ¿no? Y los 3 años yo me estuve negando, no, no veo que eso sea propio para mí, y más bien yo intento vivir una vida más de silencio, más contemplativa, ¿no? Igual hacía misiones en El Salvador, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Aquí también en Latinoamérica. O sea, pero viviendo desde la contemplación, ¿no? Yo decía como que no, ese mundo, yo ya estuve metido ahí una vez cuando era joven y me atrapó, pasaba mucho tiempo ahí en cuestiones que no se debían, videojuegos y tanta cosa, y yo solamente tenía un teléfono así, esos que no inteligentes, ¿no? Sino no smartphones, sino los anteriores, bueno, y solamente eso, ¿no? Mm, Hasta que le pregunté a mi superior y le dije, no sé, me están diciendo esto de acá, y me dijo, tú puedes hacerlo, me dijo así, hazlo, ¿no? Y yo, ay, bueno, si usted me dice, bueno, vamos a comenzar. Y ahí hice ahí mi primer video de un padrecito, ¿no? Hace 3 años, que se llama ¿Qué es la Eucaristía, no? Dije, quiero comenzar con lo más hermoso, lo más grande, la culmen, lo mejor, lo superior, y la Eucaristía. Lo publiqué y para mí fue un impacto, ¿no? Que ese video, claro, primer video, página recién hechita y todo, puse ese video y tuvo como 3000 reproducciones, ¿no? Y yo dije, oh, se puede llegar a bastante gente. Eso es una máquina de influencia, ¿no? Entonces dije, yo puedo utilizar esto para dar luz también a las personas cuando tengan dudas. Entonces comencé a preguntarles, ¿no? Si tienen dudas de algo, pues háganme preguntas, yo puedo responder. Y comenzó una avalancha de preguntas que hasta el día de hoy han llegado. Y así se ha configurado este proyecto de evangelización Un Padrecito. Y un sacerdote millennial, que es otro proyecto de evangelización unido a este primero, intenta también sutilmente, ¿no? O sea, quizás ni los jóvenes mismos se dan cuenta, seguramente sí. Intenta también esclarecer temas, pero yo me voy primero por otro lado, como que ni cuenta se dan, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hablo de una película, ¿no? O reacciono a una canción o un tema controversial del momento, pero eso me sirve para llevarlos al ámbito o a la esfera de la fe y aclarar un punto importante de la fe, ¿no? O sea, es el mismo objetivo, pero voy por aquí, por acá, a veces utilizo herramientas distintas, cosas chistosas, a veces cosas dramáticas también, o a veces me invento ahí alguna cuestión y de alguna manera ellos van entendiéndolo. Y actualmente, sobre todo finales del año pasado y este año, ha comenzado a crecer todavía un poquito más la página, el apostolado, y han comenzado a mandarme muchísimos comentarios, videos de que reaccione. Les gusta bastante eso de reaccionar, entonces me mandan una cantidad. Ustedes vieron la lista de videos que tengo y yo tengo que elegir. A veces no sé cuál hacer porque son demasiados. A veces cuando no hay muchas opciones es más fácil definirse, ¿no? Pero cuando hay muchísimas, yo a veces estoy ahí pensando, digo, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. Ah, ¿será que ese de acá? No, pero también el de acá. Pero también me dijeron que ese de aquí está bueno. Entonces hay como mucho material para hacer, y lo más hermoso es que proviene de ellos mismos. Entonces no estoy respondiendo preguntas que nadie se hace, sino que viene justamente de las inquietudes que ellos tienen, ¿no? Entonces eso me alegra mucho, me gusta mucho, ¿no? Y bueno, como quizá resumen de eso y también como un mensaje de lo que Dios ha podido hacer en mi vida,
Decir eso es un poco extraño, ¿no? Uno mismo hablando de sí mismo, pero bueno, ya que toca, ¿no? Ya que obligan en este canal, voy a decirles que la gracia de Dios es más fuerte que cualquier obstáculo que uno tenga en la vida. La gracia de Dios es inclusive más fuerte que las incapacidades, taras y hasta pecados que uno pueda tener. Solamente lo que necesita esta gracia es que uno sinceramente la quiera acoger y quiera disponerse a hacer su voluntad. Eso en un corazón es lo que transforma, es lo que capacita para que sea una persona de Dios, para que sea una persona de fe, ¿no? Y luego el resto solamente vamos a contemplarlo, vamos a admirar lo que Dios va a hacer, ¿no? Entonces, en mi caso, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Yo no he venido de una familia perfecta, ¿no? Más bien toda disfuncional, un pleito tremendísimo, que hasta ahora existen pleitos entre mis familiares de un lado y del otro, ¿no? Que a veces ni siquiera se pueden ver. Desde es- este momento primero, luego mi adolescencia, juventud, que viví de una forma muy desordenada, que no he hablado ahora de eso, por lo menos acentuándolo, ¿no? Unas cuestiones muy malas, ¿no? Hasta que Dios fue cautivándome poco a poco y eso lo va logrando justamente cuando uno busca sinceramente a Dios, o por lo menos la verdad, ¿no? Si uno busca sinceramente la verdad, se va a encontrar con Dios. Eso me ocurrió. Luego, Él mismo hizo capaz que todo eso que me había lastimado antes de conocerle, me sirviera inclusive para luego ponerlo a su servicio, como este paralítico que Jesucristo perdona y que cura, y le dice, lleva tu camilla, ¿no? No te olvides ahí, porque tienes que siempre recordarte qué causaba tu parálisis, ¿no? Y dónde te encontrabas antes. Entonces, eso también que nos pudo haber pasado. No sé en qué situación te puedes encontrar. Quizá sientes que eres muy así o muy asá y que no puedes darte por completamente a Dios. Eso es una mentira del diablo, ¿no? Es una mentira cochina que se intenta meter en el pensamiento para bloquearnos a disponer nuestro corazón a recibir la gracia de Dios para que actúe soberanamente en nosotros. Y si esto pasa, pues solamente uno tiene que maravillarse de la obra insospechada que Dios va a realizar en aquella persona que se ha dejado. Porque el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó. Ese es el principio, esa es la inspiración, este es el sostén de todo ese camino y este inclusive es el fin del mismo, ¿no? Ese amor que Dios nos ha dado y que nos mueve para absolutamente todo.